Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estoy tirándome nuevamente al vacío de este instante en el desafío de compartir con ustedes un desarrollo que es consecuencia de un proceso en autorreferencia que tiene que ver con la lógica global convergente y las biologizaciones que vamos teniendo, estas caídas de ficha que tienen que ver con la asimilación de que esto que a primera vista puede parecer información, pero básicamente el objetivo de esto es una perspectiva lógica. Venimos de a poco tomando conciencia de lo que es nuestra perspectiva personal en un enlace a lo que es una perspectiva impersonal. Antes que nada quiero aclarar de que esto es la continuación de un desarrollo y es un aporte más, un aporte de este receptor que, como siempre, al interactuar con aportes de otros receptores, van dando esta riqueza en las comprensiones de cada uno en su autorreferencia, ¿sí? Porque tomamos algo que tenemos que metabolizar para luego integrar. El propósito o el objetivo de este espacio que estamos abriendo, de este espacio-tiempo que estamos abriendo en este momento, justo en el día 11 del 10 del 2016, que justamente tiene que ver con de qué se trata, ¿sí? Este instante, el potencial en este instante, en la recreación de un receptor en el potencial, justamente tiene que ver con lo que me urge en este momento compartirles, es cómo a medida que vamos asumiendo la implicancia que cada uno de nosotros tiene en la lógica de generación del espacio-tiempo, se va mutando el inconsciente biológico, ¿sí? En el video anterior que hicimos ese desarrollo de la estructura lógica del inconsciente biológico, ¿sí? El darnos cuenta cómo esa plataforma biológica es ese soporte biológico para el plano 1, ¿sí? Y cómo había estado sellado o determinado por un espacio-tiempo muy grande, con una lógica determinada, o por lo menos desde el margen de error de lo que vamos percibiendo, porque en retro vemos este video y podemos ver muchos aspectos que, al haberlos presentado de esa manera en el desarrollo de esta internalización de lo que se dice, surge una nueva versión con menos margen de error. Entonces, si bien en ese momento fue la presentación de esa estructura lógica que de alguna manera descongeló o descristalizó en muchos aspectos nuestra percepción, hoy puedo mirarlo y puedo, desde lo procesado por este receptor, hacer ajustes o calibraciones, ¿sí? Incluyendo aspectos que antes no los tenía. Entonces ahí de a poco un receptor que ha tenido mucha intolerancia al margen de error, puedo tomar el margen de error, porque si yo no hubiera hablado de esto, si yo no lo hubiera abierto y desarrollado, si yo no hubiera entrado en este 11 para ver de qué se trataba, me hubiera perdido de un montón de aspectos de internalización, ¿sí? Porque claro, en un instante vos tenés una idea genial, pero si no desarrollás, en el desarrollo vos podés ver más objetivamente ese esquema lógico y
simplemente en un proceso inconsciente se te van abriendo puntos que antes no veías y bueno, y eso es fantástico. Y es esto en realidad a lo que nos referimos cuando asumimos el margen de error, cuando nos implicamos, nos animamos a vernos en el margen de error y allí surge una calibración desde el inconsciente que te muestra cuadros que eran puntos ciegos y realmente ahí sí que se pone súper esta aventura, ¿sí? De explorar el espacio-tiempo y de ahora asumir cómo soy también en un aspecto de mí la fundadora de este espacio-tiempo, ¿sí? Esto de implicarme en la lógica de la apertura del espacio-tiempo. Porque hoy, 11 del 10 del 2016, de alguna manera me estoy implicando en abrir este instante, ¿sí? Para ver el potencial en uno de esta lógica que estoy queriendo desarrollar. Que estoy queriendo yo no, que se me filtra, ¿sí? Receptor disponible a este filtrado. Entonces, para lo cual siempre es un aporte muy valioso, muy importante, la lógica y el diseño lógico. Nosotros estamos pudiendo hablar con palabras que en otro momento podrían prestarse a tangentes interpretativas. Hoy por hoy, como tenemos una grilla lógica que nos unifica de alguna manera, que nos incluye a todos tenemos esta grilla lógica o estamos de a poco internalizando esta grilla lógica, ¿sí? Entonces voy a partir de esa grilla lógica para poder hacer este desarrollo, porque esta grilla lógica me permite salir justamente de la perspectiva personal del receptor, de la perspectiva que habilita el diseño a este receptor y poder tener una perspectiva que trascienda al diseño que estoy de alguna manera explorando en este espacio-tiempo, ¿sí? Eso es lo que posibilita que los diseños se vayan expandiendo, ¿sí? Posibilita que, me veo en esta instancia en la manifestación de este diseño y al abrirlo y justamente al darme cuenta lo que sobra, lo que falta, lo que puede ser calibrado, ¿sí? Al no tener identidad en ese diseño, lo que va a hacer es que yo pueda hacer que el receptor plano 1 decida esta conexión, ¿sí? Para que el diseño se enriquezca con un nuevo potencial. Bueno, como les decía, a través de este sistema de representación lógica, vamos a tratar de hacer un abordaje bien global de ese fractal, ¿sí? Que desarrollamos. Fíjense, cuando nosotros desarrollamos este gráfico lógico, ¿sí? De alguna manera, ahora voy a tratar de compartir con ustedes esto es un fractal de, lógicamente, el desarrollo de algo lo vamos a ver articulado en todo conjugado. Espérenme, que ya lo vamos a ir desarrollando. Entonces yo les digo, un punto que no existe es ese punto hiperconvergente que está fuera de la existencia de todas las cosas, ese punto de no ser, ese punto de nada, que funda el campo de todas las posibilidades de existencia, o sea, de todas las posibilidades de ser. Y a su vez, cuando se funda ese campo de todas posibilidades de ser, simultáneamente
simultáneamente se están desplegando las distintas ecuaciones, las distintas lógicas que van a parametrizar, ¿sí?, este potencial. Entonces, si a esto lo podemos ver en una perspectiva de que cada eje, cada primer desdoblamiento, cuando nosotros se acuerdan, hablamos de primer desdoblamiento, estamos hablando de el desdoblamiento del potencial, o sea, todos los puntos ceros en todos los rangos de frecuencia, desde la no existencia hasta la existencia concreta, ¿sí? Ese es el eje del primer desdoblamiento, que tiene que ver con el eje Y. Entonces, fíjense que si nosotros tomamos una perspectiva, todos los ejes que se despliegan parametrizando cada punto de potencial, fíjense, y yo estoy marcando algunos ejes, pero estos son absolutamente infinitos, ¿sí? Es todo un despliegue. De la nada se funda el potencial, pero el potencial, cuando es de alguna manera, se elige el parámetro de ese potencial, entonces va a tener un valor, ese punto cero de potencial ya va a tener un valor parametrizado, ¿sí? Entonces ahí voy a empezar a hablar desde la abstracción máxima, que eso que en plano 1 vemos como membrana, ¿sí? Entonces voy a hablar de un cero con una membrana que va a tener un valor que va a determinar ese potencial, y no otro potencial, otro potencial, otro potencial del sinfín de posibilidades que fueron fundadas por ese punto de no ser, punto fuera de la existencia. Entonces, vamos acá, vamos a tomar este fractal, ¿sí?, este eje de exploración de este potencial que en su máxima abstracción empieza a definir un cero, ¿sí? Un cero que entonces este potencial se va a tratar de ¿qué? De la lógica que lo está modelando, ¿sí? 7 porque es fundado por 7 ese punto hiperconvergente. Entonces, de aquí surge este punto cero de diseño. Ese punto cero justamente se va a tratar ¿de qué? De la lógica que moduló a ese potencial. Por eso hablamos de que el valor de membrana de ese cuarto plano diseño es 0,50, 0,5. ¿Por qué? Porque este potencial, este diseño, ya se va a tratar de la parametrización de ese potencial. Pero paremos ahí un poquito en este sentido. Esto está simultáneamente sucediendo con un sinfín de potenciales que se fueron parametrizando con distintas lógicas. Entonces, después nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene. O sea, este punto cero de plano 4 tiene conciencia de sí, de su diseño, ¿sí? Y ahí es donde se abre ese espacio-tiempo para hacer ese desarrollo de ese diseño, ¿sí? ¿Con qué? Justamente con las reglas del diseño, con las químicas que liberan
esos circuitos eléctricos que le dan la regla y el cómo se ve en plano 1, ¿sí? Pero ahí empezamos a tomar, una cosa es verlo desde plano 1, en ese 0 en 1, que tiene que ver con el potencial en 1, que lo abro para ver de qué se trata, ¿sí? Pero justamente voy a ver cómo se trata este diseño, ¿sí? Voy a hacer el desarrollo del diseño que ya está determinado. Bien, entonces, pero ahora volvamos al inconsciente biológico. Cuando esto se despliega, cuando este 7-7 de perspectiva virgen ¿de qué? Porque puede, fíjense, fundar un sinfín de potenciales que van a explorar parametrizaciones y diseños diferentes, pero desde esta perspectiva tienen una absoluta coherencia entre ellos. Pero entonces, esta mirada virgen, que no pierde la perspectiva de todo lo que se va a desplegar, al separarse ya, es simultáneo que funda el inconsciente biológico que da el soporte a esta exploración, ¿sí? Porque el inconsciente biológico, básicamente, como decíamos en el video anterior, es el iceberg, es la profundidad del iceberg, ¿sí? Es la profundidad de lo que vemos a simple vista, ¿sí? Entonces, pero esto ocurre, este trash que hablábamos antes, ocurre simultáneamente porque 7, 6, 5 y el formateo del diseño es en un instante de despliegue de potencial. A partir de 4 es donde ya se abre el espacio y el tiempo donde se va a desarrollar ese diseño. Entonces, el inconsciente biológico es este cono de inconsciencia que da soporte a plano 1 y que está totalmente sellado o seteado, como habíamos dicho antes, ¿sí? Está totalmente determinado, constituido. ¿Por qué? Por esta configuración, ¿sí? Esta configuración me da la plataforma de soporte de esa biología que va a ir a esa exploración. Ya está determinada la biología, el vehículo, el diseño del vehículo que va a explorar el qué, ese potencial, ¿sí? Bien, entonces, cuando hablamos de sellado, hablamos del sellado de este inconsciente, con qué lógica va a operar, ¿sí? Entonces, fíjense, esta membrana es 7,5, la membrana de un potencial que se parametriza para ir a hacer una exploración es 0,75. Entonces yo les diría, el valor del inconsciente biológico es 5,7, porque se dan cuenta que ya está parametrizado el potencial de una manera definida que sella en esta versión. Entonces, si en el video anterior nosotros estábamos en un momento, en una instancia de nuestro proceso y nuestro desarrollo, donde había que fracturar este sellado tan fuerte que con cambios más, cambios menos, de alguna manera nos mantuvo en todo un paradigma, lógico que tenía que ver con las 4 etapas,
¿sí? Con las 4 etapas de la evolución, que estaba sellado de alguna manera en una cristalización, donde toda nuestra referencia era el pasado, ¿sí? Porque nuestro origen, Truch, en estos desdoblamientos y plegamientos terminaban dándonos la ilusión de que el origen estaba en el pasado. Bien, en ese momento y en esa instancia donde surge con claridad este diseño lógico, también tenía que ver con el trash que se producía en este seteado, en este sellado, ¿sí? 4, 4, 4. Hubo un quiebre, ¿sí? En este modo de sellado, y automáticamente se habilitó una nueva versión, donde este 7, que de alguna manera queda traumatizado en ese congelamiento de esta versión, ¿sí? Ya entra en una dinámica que lo lleva a destraumatizarse. ¿Por qué? Porque ya tiene incluido en este modelaje del potencial, ya tiene incluido justamente esta respiración con el punto de origen, con ese punto de no ser que funda todas las líneas de ser posibles de este espacio-tiempo, ¿sí? De esta versión de universo. Entonces, wow, no sé si estoy pudiendo decir todo lo que se me viene, pero entonces, obviamente, siempre el inconsciente biológico está sellado, porque es la plataforma de la biología que va a ir a hacer la exploración. Siempre está sellado. Lo que sucedió con esto de ponerle ceros era porque estábamos en una instancia donde realmente era una fractura violenta, porque habíamos llegado a un punto del desarrollo, a un punto de la madurez en los receptores, donde eso realmente se quiebra, ese punto de congelamiento que llevó tanto espacio-tiempo, se quiebra para refuncionalizarse, sí, en otro sellado, pero ahora desde una perspectiva donde está incluida la perspectiva del no ser, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está la parte de comprender lo que es el sellado. El sellado es cuando el cero se sella en una versión, ¿sí? El inconsciente biológico siempre está sellado en una versión. ¿Por qué? Porque es la plataforma que sostiene ese biológico que va a hacer la exploración. Entonces ahora, este biológico, desde su punto de presente, ¿sí? Porque el presente, este aquí y ahora, es el único punto que está en el plano, pero tiene la conexión con el punto de no ser que le da origen. Entonces, este punto de presente es el que puede establecer esta conexión, que pueda fundar un nuevo potencial. ¿Por qué? Porque la finalidad de este plano 1, la finalidad o sea, el plano 1 de alguna manera es la manifestación de todo lo que es la conciencia personal o esta conciencia que tenemos de diseño, ¿sí? ¿Dónde lo vemos todo? En plano 1, reconocemos los circuitos químicos que van a dar el 1, reconocemos los circuitos eléctricos, neurológicos, ¿sí? O las regulaciones que tiene el diseño, lo reconocemos, pero lo vemos todo en 1,
¿sí? De a poco vamos a ir separamos del orden de los rangos de frecuencia que es, pero lo que yo digo es esto, de que solo uno tiene esta posibilidad de hacer el enlace a este punto de no existencia, ¿sí? Para ir de alguna manera reparametrizando ese diseño. En la medida que se va haciendo este enlace, en la misma medida Trach se despliega otro inconsciente biológico con la nueva parametrización. Pero esto está ocurriendo en un instante. Pero lo que ocurre en plano 1 tiene este soporte en inconsciente de biología concreto y tiene todo este soporte en el rango de ¿qué? De lo que veo, de lo que este receptor es consciente en su asociación con lo que este receptor es inconsciente. Porque al ya no validar como real la información que me viene del pasado de lo que yo soy, al hacer un enlace lógico con la finalidad de ese principio, ¿sí? Al hacer ese enlace lógico con el futuro, que me da la finalidad, pero que ambos son virtuales, ¿sí? Porque nosotros al posicionarnos en este punto de presente y de enlace, sosteniendo la lógica de generación de este espacio-tiempo, o sea, sostengo la lógica de conectividad y de enlace al que tiene la posibilidad de fundar los potenciales. Yo ya no sostengo desde la lógica de la linealidad, sino que desde este punto de presente sostengo la capacidad de enlace, ¿sí? Entonces allí lo que se convierte en real es este eje. Y este receptor en plano 1 asume su implicancia en la generación de lo que se trata este espacio-tiempo, ¿sí? Porque si por ahí en mi vida cotidiana voy perdiendo el foco de lo que es este enlace, si pierdo el foco de lo que es esta perspectiva, donde comienzo a ver más desde en esta dirección que en esta, porque si yo en esta dirección me siento atrapado en la condición, pero cuando yo me puedo despegar y poder empezar a mirar en esta dirección, ahí yo ya es inherente de que incluyo todo el aspecto de punto ciego, ¿sí? Inherente que ya incluyo todo el aspecto de inconsciente, ¿sí? De este receptor. Entonces obviamente de que ya mi eje cambia absolutamente. Pero ahora lo voy a vincular. Soy yo en mi diseño, este es el receptor, viendo de qué se trata el diseño, con su identidad en este espacio-tiempo en el diseño y su decisión de conexión con su origen real que está fuera de la existencia de la proyección de este diseño, ¿sí? Entonces en cada instante puede ir mutando su plataforma biológica, pero no es porque hace nada, porque el sellado de la plataforma biológica es algo que sucede inconscientemente justamente al fundar una existencia, porque este eje tiene que ver justamente con el centro de la Tierra como eje de este receptor. Estoy vinculando lo más profundo del inconsciente de este receptor, que es una antena de conexión, este receptor que es tierra y se vincula con la profundidad de esa tierra en su antena de conexión, ¿sí? Ya no tiene importancia el diseño solo en la medida de que exploro márgenes de error,
para fundación de otros diseños donde incluyan más elementos. Porque ahora les quiero abrir esto. Yo estoy hablando de este cono, de este fractal, pero esto es en la sumatoria de todos estos conos, ¿sí?, de exploración. Entonces cada uno de nosotros en un punto, en esta explosión de una versión de universo, ¿sí?, donde cada uno está tomando la punta de un hilo conector, haciendo la exploración de un diseño particular, pero que si yo me pierdo en el diseño particular, me pierdo de esta conexión, obviamente que el diseño va a tener por mandato supremo mantenerlo en vigencia, ese diseño, y hacer que ese diseño sea tan poderoso que se vaya queriendo igualar con todos los otros, porque en plano 1 nosotros empecemos a interactuar con los diseños de todo lo que nos rodea, y ahí empiezan estas fricciones, ¿sí? Ahí empiezan estas fricciones, ahí empiezan este sentir que el diseño que porto es más importante que el otro, ¿sí?, o más amplio, o que este potencial es más genuino. ¿Pero por qué? Porque me pierdo de esta perspectiva, donde todos, ahí sí, todos somos nada, y en esa nadidad somos todos iguales, ¿sí?, a esa proyección de que en este punto somos todos distintos. En nuestro enlace, entonces ahí cada uno toma la punta de ¿qué? De desarrollar en su máximo potencial este diseño que estoy explorando, ¿sí? Entonces, si hasta este momento la exploración de un potencial tenía que ver con un diseño que era mejor que otro, y entonces en la linealidad, ¿por qué? En la ilusión de la percepción, la línea es recta, pero fíjense acá cómo la linealidad termina siendo curva. Nos conecta a todos, ¿sí? Pero si yo doy supremacía a un diseño, lo que termina pasando es que ese diseño empieza a conquistar territorios y diseños que tienen justamente como propósito fundacional explorar otro tipo de márgenes de error, ¿sí? Entonces ahora venimos de lo que fue Santa Fe en España, Santa Fe, que justamente Santa es 5-7 y Fe es 11. Y Fe tiene que ver justamente con el potencial parametrizado, ¿sí? Pero resulta que Santa considera que su potencial parametrizado es mucho más importante y es supremo al potencial parametrizado de los otros puntos de diseño. Entonces allí, ¿qué sucede? En Santa Fe se firman las capitulaciones, ¿sí?, de donde se le da a Colón el dinero para ir a explorar el espacio, ¿sí? Porque fíjense esto, ¿no? Las similitudes, el patrón lógico que opera, que es preciso un potencial en referencia externa para ir a explorar espacios lineales, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque era la lógica de ese espacio-tiempo. La exploración era en referencia externa y en referencia al pasado, ¿sí? Entonces así iban a ir explorando, pero en esa exploración también lo que sucede es que van mucho más allá de las fronteras que tenían su mente en ese momento. En ese momento del espacio-tiempo, las fronteras mentales llegaban a simplemente tener una noción que todavía no les había caído muy bien la ficha de la Tierra redonda, ¿sí? Entonces en esa redondez de la Tierra
pensando que la validez que tenían de ese diseño, iban a ir a llegar ¿a dónde? A India, en su mapa mental. Fue muy interesante ver los mapas de Colón, ¿sí? Y de repente en esos mapas se iban apareciendo otras tierras, ¿sí? Primero eso, poder ir más allá de las fronteras de la mente. Eso estaba sucediendo en la linealidad de la lógica de ese espacio-tiempo, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, simultáneamente desde ese lugar, lo que se estaba haciendo era firmando capitulaciones con los musulmanes y con los judíos, ¿sí? Para salir de esas tierras o adherirse a lo que era la Santa Fe, que era la religión cristiana, que encima estaba validada por el Vaticano, ¿sí? Todo esto surge después de ¿qué? De 3.9, de Roma. Entonces, no me quiero extender mucho, pero yo les quiero dar simplemente el sentido de la perspectiva que nos da esto, cómo en un espacio-tiempo donde la lógica fundante con un propósito, ¿sí?, de que es de exploración en referencia externa y al pasado, se van a explorar potenciales afuera de sí, en la gran conquista, ¿sí?, de riquezas afuera, ¿sí?, en la gran conquista desde esta Santa Fe que es mi diseño es mejor y es más santo que el tuyo, ¿sí? Entonces voy linealmente a unificar lo inunificable, ¿sí? ¿Por qué? Porque por imposición y por mandato puedo poner un parche que te pierda de tu conexión lógica con tu no existencia fundante, ¿sí? Entonces, bueno, el tiempo y el espacio de ese paradigma lógico que fue explorado hasta este momento fue justamente en ir a explorar potenciales en referencia externa. Entonces yo quiero igualar, si esto yo creo que es lo mejor, voy y se lo impongo a todo el mundo. Obviamente que eso tiene un tiempo de vigencia, porque después cada uno de estos puntos va a empezar a tener una revolución interna, porque ya no sostiene más lo que le están imponiendo desde afuera, ¿sí? Entonces, como no tiene por decisión un enlace con su punto de origen, empieza a explotar estallando, ¿sí? Reaccionando. Entonces, esto simplemente para tener una perspectiva. Me salgo de mí y tengo una perspectiva más grande de cómo operan todos estos diseños. Y cuando me puedo posicionar desde el punto de origen donde todos estamos juntos en la no existencia y en el no ser, puedo tener esta perspectiva donde cada diseño es importante, coherente, ¿sí? Y está interconectado en sí mismo, ¿sí? Desde aquí no lo voy a poder ver, lo tengo que ver desde un enlace al punto hiperconvergente. Entonces ahí sí, reconozco mi diseño particular y su exploración, porque es muy importante la exploración de ese diseño y es muy importante la exploración con un enlace para que ese diseño se enriquezca todo el tiempo en su margen de error, ¿sí? Ya no es, ay, pobrecito de mí que me tengo que corregir porque me equivoqué y esto... No, justamente se trata de eso. Me flexibilizo ¿a qué? A ver, cuanto más errores vea, mi diseño más va a crecer y va a ser mi aporte más a esto para que todos los diseños se enriquezcan en su exploración, ¿sí? Pero porque si no, ¿qué es? ¿Amor incondicional? ¿Qué es? ¿Somos todos iguales, entonces nos tenemos que amar? A mí nunca me funcionó. A mí realmente nunca me funcionó.
Porque desde este receptor traumatizado porque tenía cero tolerancia al error, ¿sí? Y encima tenía una identidad absolutamente cristalizada, inamovible, donde o era todo perfecto o era todo terrible, ¿sí? Desde acá, sin esta perspectiva, no puedo tener amor incondicional, porque estoy todo el tiempo en la defensiva. Entonces ahí, ¿qué? Se me activan todos estos marcadores. Porque los marcadores son marcadores cuando tengo mi referencia en el pasado, opera como un marcador de supervivencia, opera como ese marcador de protección, como ese marcador de valoración, comparación, competencia, y como marcador de ¿qué? De sostener el conflicto. ¿El conflicto de qué? Que cada diseño es diferente. ¿Y el conflicto de qué? De que cada diseño tiene su aporte particular. Y está muy bien, ¿sí? Pero nos quedamos con esta mirada, con este gran punto ciego de conexión, ¿sí? Y nos quedamos atrapados en este espacio-tiempo generado y determinado, ¿sí? Entonces, cuando me puedo ubicar en el presente como el único tiempo real, ¿sí? Porque pasado y futuro se abren y se cierran de acuerdo a lo que vaya desarrollando, de acuerdo de lo que vaya explorándose. Pero el único punto que me conecta con el potencial y con la no existencia es este punto de presente. Entonces, cuando puedo posicionarme en ese eje de ser, en ese camino real, es cuando puedo, que ya no lo hago yo, porque estoy reconociendo ese punto ciego que tiene que ver con algo que es inconsciente en mi diseño. Entonces, desde ahí sí que los marcadores son refuncionalizados. Yo no los refuncionalizo, son refuncionalizados porque se filtra del inconsciente una refuncionalización que tiene que ver con la lógica de los diseños interconectados. Porque este de aquí no va a perder la noción de este de aquí que está fundando potenciales de existencia que obviamente como rayos van a ir a ser explorados, ¿sí? Entonces, esa refuncionalización de los marcadores que empiezan a operar en este receptor. No es algo que yo mentalmente, no, lo que voy a hacer es irme dando cuenta que claro que sí, tengo que sostener una existencia de estar vivo para poder explorar, que claro que sí, preciso una membrana que me defina. Porque ya la membrana en la máxima abstracción ya está definida en 0,75 del potencial, ¿sí? En plano 2 ya está, bueno, es mi interno y mi externo, y el externo, ¿sí? En plano 3 es justamente esta posibilidad de moverme, esta posibilidad de ver, de darme cuenta, ¿sí? Pero ya no desde el punto de vista del trauma, que tengo que ser más. No, se funcionalizó el marcador porque lo estoy viendo desde el punto de vista donde cada uno está explorando su potencial, ¿sí? Entonces yo asumo en autorreferencia el potencial que estoy explorando y automáticamente se cae esto de comparar porque lo estoy viendo desde un punto hiperconvergente, ¿sí? Entonces ahí se dan cuenta que es muy fácil el amor incondicional, ¿sí? Es muy fácil incluir diseños. ¿Por qué? Porque los diseños que no van, se van cayendo solos, ¿sí? Y mi propio diseño se va también expandiendo solo. Y mi percepción, de repente, wow, también se va expandiendo sola,
¿sí? Porque esas son las filtrados de este inconsciente que estoy incluyendo en este receptor. ¿Sí? Porque cuando yo dejo de validar lo que me atrapa en una linealidad virtual, dejo ese espacio disponible para que se filtre lo real, que me reposicione en el plano, muy feliz y contento en la exploración. Cuando abordo desde esta perspectiva todo lo que se va desarrollando en el plano, lo puedo abordar de un modo mucho más liviano, ¿sí? Nosotros tenemos una visión muy personal de lo que es feliz, ¿sí? Porque feliz es pasarla bien, es estar espléndido, es estar totalmente expansivo, pero desde un punto de vista muy particular y personal. Pero si nosotros vemos feliz, cuando podemos abordar desde esta perspectiva, vemos que feliz es la lógica del propósito, ¿sí? Entonces, siempre que tenga esta perspectiva, el cuadro a cuadro de lo que estamos explorando siempre va a estar en esta vinculación lógica de el propósito de esta posibilidad. ¿Por qué? 9, 6, estamos hablando del mismo campo, ¿sí? Para uno es un potencial, pero para el sincero es un propósito de exploración, ¿sí? Y otra cosa, fíjense, sincero. El sincero es sincero porque no existe y es sincero porque es un no ser que funda una posibilidad de ser. Y fíjense, desde uno, si puedo ver el sin cero como la recreación de este adentro, el propósito de un diseño en cero, ¿sí? Vieron que es impresionante cómo podemos ver el sincero como sincero desde la perspectiva del no ser y el sincero desde plano 1 como esta posibilidad de recreación del propósito dentro del diseño, en el receptor, en el diseño a punto cero. Nosotros estamos sincerándonos en este reconocimiento. Vamos a integrar con el tema de membranas, ¿sí? En plano 1, en un receptor biológico, la noción de membrana tiene que ver justamente con esto que determina un interno y un externo, ¿sí? La membrana, fíjense, membrana es 6,8. Valencia es 6,8. En la capacidad de esta permeabilidad selectiva que tiene la membrana, ¿sí? Tiene la posibilidad de asumir valencias que tiene que ver justamente con esta posibilidad de distintos enlaces. Entonces, desde una membrana de 6 a punto cero, del 0 del 6, es una membrana con un valor 0,75, ¿sí? Cuando se define el diseño de ese potencial, la membrana va a tener un valor 0,5. ¿Por qué? Porque obviamente está modulado ese diseño en función de esa lógica. Pero a partir del diseño que abre el espacio y el tiempo para la exploración, va a tener que ver con el 0 en plano 1, que es el despliegue de potencial a plano 1, manifestación, y una membrana que va a tener que ver con los circuitos lógicos
referenciados al pasado y los circuitos lógicos referenciados al futuro. Que en el asumir desde este presente, desde este instante, el eje real de conexión, puedo hacer este enlace. ¿Qué es lo que venimos haciendo? Venimos incluyendo la finalidad de este principio que en mi ilusión tengo como origen. En el punto de presente lo que nosotros estamos haciendo es conectar ambos, refuncionalizándolos en este eje real de conexión, ¿sí? Entonces aquí, en la membrana integrada de la linealidad del receptor, es este 0,50 que al vincularse con el 0,5 del diseño, hacen un receptor real, ¿sí? Y al final ahí se ve claramente la virtualidad de plano 1, porque fíjense que 1 está constituido por ceros y ceros. Me hacen un receptor. Entonces, la sumatoria de ceros dan la versión a explorar, ¿sí? Y el tiempo-espacio como esa plataforma virtual de exploración de ese potencial. Entonces, en la medida que voy permeabilizando la membrana, da la posibilidad de poder absorber del medio de este espacio-tiempo abierto, absorber esos márgenes de error, ¿sí? Absorber estos aspectos diferentes de lo que determina mi interno en autorreferencia como identidad, ¿sí? Entonces, al poder absorberlos en una vinculación conectiva con el que funda y valida nuevos potenciales, el diseño se va a ir cada vez más, se va a volver cada vez más inclusivo, ¿sí? Pero si yo estoy encapsulada en solo una versión de ser, allí entro en la virtualidad de este tiempo donde cumplo un desarrollo y luego diseño vencido. El desarrollo terminó, te morís y pasamos para otra, ¿sí? Nosotros estamos en un momento que al asumir esta implicancia que tenemos en la generación de esta apertura, implicancia en la lógica que está operando y poder sostenerlo, porque nosotros con nuestra decisión del receptor, acá en lo concreto, nuestra decisión de enlace, lo que estamos haciendo es sostener esta nueva versión lógica, ¿sí? En el ir permitiendo en esa permeabilidad, mutando y ampliando, ¿sí? La experiencia, la exploración, incluyendo esos márgenes de error. No sé si está claro esto último. Esto que en mi decisión de mi cotidianeidad, como siempre, es desde mi cotidianeidad, desde este punto de presente, es en el que voy a decidir, ¿sí? Que si mi vida se trata de lo que se trataba, o si mi vida se trata de expandir la conciencia de eso que estoy, o sea, expandir la conciencia de ese aspecto fundante a través de la exploración que estoy haciendo. Cuando empiezo a definir
fíjense, la membrana de una célula en su interno es negativa y en su externa es positiva. El intercambio, la diferencia de potencial permite justamente el gradiente de intercambio entre el medio externo y el medio interno. Yo estoy asumiendo como identidad ese aspecto interno de la membrana que tiene que ver con una polaridad negativa, inconsciente, ¿sí? Y voy en ese gradiente de potencial, que es esto que me fricciona, esto que no veo, esto que me estimula, incita, inspira, ¿sí? En una capacidad de absorber diferencias que en esta vinculación con este reconocimiento del in negativo hace la conexión y la refundación de un nuevo potencial donde este in es más rico. Este in tiene asimilados más aspectos. Entonces, sé que estoy haciendo un lío pero lo quiero bajar bien a nuestro cotidiano. Cuando asumo que el in es mi verdadera identidad, ¿sí? La membrana definió algo interno que soy yo y que me diferencia de lo externo que no soy yo, pero ese in es el aspecto negativo, es decir, el aspecto inconsciente, ¿sí? Que en referencia externa es positivo, consciente, pero en referencia interna tiene que ver con una vinculación, con una conexión con el punto de origen de esta existencia que estoy explorando. En esa membrana permeable donde puedo hacer este intercambio de potenciales para poder absorber, para expandir. Entonces se los pongo en un proceso común de todos los días. Cuando yo como, el proceso de la digestión comienza con la masticación y con la degustación. Yo puedo ver qué sabor tiene la comida, qué consistencia, ¿sí? Puedo hasta ver si me gusta o no me gusta, pero una vez que tragué la comida, ya no intervengo en el proceso de digestión y en el proceso de asimilación. Es algo que se produce desde el inconsciente. El sistema parasimpático, que es algo que no es manejado por la voluntad, interviene en todo el proceso de digestión y de asimilación. Lo único que yo fui consciente fue justamente lo que tiene que ver con el aspecto descriptivo de lo que estoy ingiriendo, ¿sí? Es ácido, es amargo, es dulce, tiene consistencia líquida, tiene consistencia sólida, lo mastico más, lo mastico menos, pero una vez tragado, ya todo el proceso se hace inconscientemente. Yo no estoy viendo qué jugo tengo que segregar, ni qué voy a absorber. Todo funciona inconscientemente. Así es lo que nos pasa con este tipo de información. Nosotros, vamos viendo qué me resuena más, qué me resuena menos, ¿sí? En mi vida cotidiana voy viendo qué me genera tensión, qué me genera fricción, voy viendo en mi cotidiano los distintos cuadros de lo que voy explorando, ¿sí? Pero todo eso en el momento que es tragado, o sea, en el momento que está siendo disponible para esta conexión, para esta derivación, ya a partir de ahí no puedo controlar más nada, ¿sí? De allí se va a hacer el proceso de terminar de separar esos elementos para ver qué se absorbe, qué se integra, ¿sí? Y después, qué se desecha.
Y ahí tú, que se desecha de nuevo un nuevo diseño, pero que está operado desde un inconsciente, desde una máxima abstracción. El tema es que nosotros hasta este momento hemos querido controlar en esta terna, ¿sí? Hemos querido controlar. El control del tiempo y del espacio es 4-1. 4-1 quiere controlar. Quiere controlar el tiempo, quiere controlar el espacio, quiere controlar qué entra, qué tiene que controlar qué sale. ¿Para qué? Para ser fiel justamente a este diseño. Bien, nosotros ahora, fíjense, hoy es 2, 8, 5 en su positivo y en el inconsciente tenemos 8, 1. Nosotros estamos pasando de esto a incluir el inconsciente para que pueda operar el tiempo desde su eje real, que es justamente esta sincronización. ¿Sí? Entonces, en esa sincronización, lo más importante que tenemos que incluir es lo inconsciente. De lo inconsciente se va a filtrar. Yo lo único que puedo hacer desde este punto de plano 1 es la elección de conexión y el reconocimiento de los cuadros. ¿Qué gusto tiene? Todo lo demás es desde el inconsciente, se va a filtrar en nuevas posibilidades de diseños más amplios a plano 1. Es lo que más nos cuesta, porque si teníamos identidad, ¿no? Entonces, como últimamente estoy diciendo, ¿no? La gente viene con todo un trabajo personal. Nos hemos pasado la vida haciendo trabajo personal. Bueno, acá termina el trabajo personal, porque justamente estamos incluyendo al impersonal. Es el impersonal que se filtra en esto que puedo ver y explorar. ¿Y por qué mi implicancia en justamente la fundación de este espacio-tiempo? Porque yo aquí decido de qué se trata mi espacio-tiempo. ¿Se trata de qué? De linealmente consumir un potencial o me pongo en eje, ¿sí? Y se trata todo el tiempo de estar conectado con la generación de un potencial. De un potencial, la generación del potencial de este punto, este instante donde tengo mis piecitos. Eso es generar un potencial. Yo desde este punto de presente miro de qué se trata. Y se trata de este eje de ser. Entonces ahí cada línea se cambia de dirección y nos conectamos con el que realmente valida el potencial. Y nos dejamos de mirar, o sea, y si miramos hacia otros, va a ser desde una perspectiva de diseño interconectado, donde el otro me aporta en mi autorreferencia, ¿sí? No tengo que ir por el potencial del otro, tengo que en autorreferencia simplemente ser canal disponible para que el potencial fundante, el potencial fundado con esa parametrización, se manifieste en plano 1, ¿sí? Entonces ahí sí que la vida se torna liviana y ahí sí que me puedo permitir decir todo lo que digo, ¿sí? Sabiendo que el margen de error de esta exposición me va a llevar a abrir cuadros que de otra manera hubieran quedado cerraditos en mi interno, ¿sí? Sin poder verse. Entonces, porque cada uno de nosotros tiene ese aporte.
porque obviamente mi receptor mira de una manera particular, pero como ya está incluyendo absolutamente todo, puede expandir esa manera particular. Si cada uno de nosotros tomamos esa punta de hilo, esa punta de conexión y de me implico con el potencial fundado y que se proyectó en uno como esto, me implico con ese potencial y en su generación y en su regeneración y en su regeneración, ¿sí? Entonces ahí estoy disponible a mutar este inconsciente, esta plataforma en cada instante, ¿sí? Pero me lo permito, me suelto porque yo estoy conquistando mi propio potencial. Ya no estoy yendo de la conquista en extensión y referencia externa de potenciales lineales. Yo ahora asumo mi implicancia en esta generación de espacio-tiempo y voy a la conquista de la generación del potencial, ¿sí?, fundado en este eje donde está este receptor. Y ahí se va a volver todo mucho más rico y mucho más divertido cuando cada uno de nosotros tome esa punta de hilo, ¿sí? Y ahí, bueno, el universo y la conciencia del vacío a través de esa apertura de esas versiones van a ser totalmente expansivas. Y realmente nuestra percepción de plano 1 va a ir cambiando. Es verdad que estamos en la transición de un paradigma, ¿sí? ¿Paradigma qué es? De un modelo. Estamos en la transición de un modelo lógico, ¿sí? Estamos yendo a este modelo lógico. Es más, este modelo lógico de universo ya está vigente. Y de a poco, cada uno de nosotros lo vamos a ir viendo más operativo en nuestras vidas, ¿sí? Solamente nos pongamos disponibles, ¿sí? Entonces, ya está. El inconsciente biológico ya mutó. Muchos de nosotros tenemos conciencia de cómo se generó este nuevo espacio-tiempo. Otros no tienen esta conciencia de este cuadro a cuadro lógico, porque la conciencia, ¿qué me la da? La conciencia me la da la grilla lógica. La conciencia me la da la grilla lógica e incluir todo lo que no tengo en la conciencia del receptor. Eso me da la conciencia, ¿sí? La conciencia es la sumatoria de la conciencia del receptor y toda la inconsciencia del receptor, que me da esta perspectiva, ¿sí? Entonces, de a poquito nos vamos a ir viendo, explorando espacios-tiempos mucho más ricos y más suaves en la interacción con el contexto, ¿sí? Pero esto, bueno, es una decisión de cada uno. Por eso es esta invitación a asumir la implicancia de generación del espacio-tiempo. Para mí fue una ficha muy fuerte, muy grande, porque la verdad que yo había estado en muchas búsquedas espirituales y de trabajos personales, ¿no? Pero realmente nunca me planteé cómo era que se generaba un espacio-tiempo, ¿sí? Nosotros ahora cada vez lo vamos teniendo mucho más claro. Pero, como les digo, esto es un disparador para en anticipación ver el margen de error de este punto y volver a abrir otra instancia que nos vaya abriendo otros puntos. Y así, y así, y así. Así que bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Siempre es un desafío tratar de transmitir algo que obviamente es desde una percepción muy abstracta. Siempre este desafío de tratar de bajarlo lo más comprensiblemente posible, pero lo más importante de esto es que lo pueda mirar
sabiendo que la digestión la está haciendo el inconsciente, ¿sí? Y la asimilación va a ser la nueva capacidad de respuesta que cada uno de nosotros va a tener. Porque cuando nosotros asimilamos, de repente, ¿cómo vemos esa asimilación? ¿Cómo yo compruebo que asimilé? O me veo más gordo, o me veo más fuerte, me percibo más dinámico, ¿sí? Bueno, lo mismo es con esto. Yo simplemente tomo los distintos desarrollos que hay desde la lógica global convergente, lo tomo, ¿sí? Lo degusto, pero después todo el proceso de asimilación en autorreferencia es inconsciente, ¿sí? ¿Cómo se va a manifestar esa asimilación? Cuando yo me descubro en nuevos potenciales. Así que bueno, en esta sencillez, muchísimas gracias.